Muy buenas a todos, John Chris de los tutoriales. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo activar el historial de portapapeles para que podamos guardar en un historial todos los elementos que vayamos copiando y queramos reutilizar varias veces. Y bueno, dicho esto, vamos con el vídeo. Bien, los pasos son, los, los pasos son muy sencillos. Lo único que tenéis que hacer es irnos al inicio y vamos a buscar. Simplemente escribimos portapapeles, hacen escribirlo, portapapeles, y vamos a dar configuración de portapapeles, ¿vale? Una vez que nos aparezca esto, simplemente nos vamos a historial de portapapeles y lo activamos. Una vez activado, lo que tenemos que hacer es irnos, no sé, por ejemplo, a nuestro navegador y vamos a poner prueba, por ejemplo. Y vamos a copiar este enlace, por ejemplo, vamos a copiar dirección de enlace, vamos a copiar esta palabra, por ejemplo, vamos a irnos a imagen y vamos a copiar esta imagen, por ejemplo, y vamos a copiar esta imagen, por ejemplo. Da igual, esto es para que veáis cómo es. Una vez que hemos copiado todo, vamos a ver dónde se guarda esas copias que hacemos. Simplemente tenemos que pulsar el botón de Windows más V y nos va a aparecer este portapapeles, aquí, lo vemos aquí, con la imagen que he copiado, las palabras, la dirección de enlace. Simplemente vamos a donde vayamos a escribir y vamos a escribir en el navegador y decimos, yo que estaba buscando antes. Damos el portapapeles y pulsamos en el que vayamos a pegar y ya se pone en el buscador. No tiene mucho más misterio que este. Hey gente, ¿qué pasa? No olvidaros darle like y suscribiros si este vídeo os está gustando. Y dicho esto, seguimos con el vídeo. Os vale para cualquier tipo de copia que hagáis. Como he dicho, una palabra, un enlace, una imagen, cualquier cosa que copiéis. Es como si hicierais en el momento el proceso de copiar-pegar. Simplemente con este historial guardáis todo lo que copiáis para poder usarlo en un futuro. No tenéis que hacerlo en el momento. Ahora vamos a ver el tema de borrar esos elementos que están en el historial o anclar algunos en el caso de que queráis mantener algún tipo de elemento de los que habéis copiado, ya sea vuestra página web, alguna palabra que usáis mucho, vuestro correo electrónico, que os lo piden mucho por temas de trabajo o porque os registráis en muchos sitios y os piden muchas veces correo electrónico. Podéis anclarlo para que así, aunque el ordenador lo apaguéis, cuando volváis a encenderlo, no hayáis perdido ese elemento de copiado del email, de vuestro correo. Bien, abrimos una vez más el historial, el botón de Windows y V. Y no sé, este por ejemplo, queremos que se mantenga siempre. Pues le vamos a dar a los tres puntitos y en anclar. Este, ve, como ya está la opción de desanclar, ya una vez que apaguemos el ordenador, ese elemento copiado no se va a perder. Para que si mañana volvemos a trabajar con estos elementos que hemos copiado, no tengamos que hacer otra vez el proceso de copiar y guardarlo aquí. Ya lo tenemos guardado y nos va a aligerar mucho el trabajo. Y bueno gente, esto es todo por este vídeo, espero que os haya servido y si es así, por favor, dale like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.